México vive bajo el fuego. Las armas estadounidenses nutren al crimen organizado en nuestro país y el Sistema Nacional de Seguridad Pública confirma que en los últimos años el 70% de los homicidios fueron cometidos con arma de fuego. La violencia está desatada. Los crímenes de alto impacto crecen y mientras tanto, la industria armamentista en Estados Unidos genera ganancias multimillonarias. ¿Logrará el gobierno federal influir en el país vecino para controlar la venta indiscriminada de las armas? ¿Serán suficientes los operativos implementados en la frontera para contener este problema? ¿O cuál es la fórmula para frenar el flujo de estos artefactos de muerte? Yo soy Magda Bastida, esto es A Fondo. A Fondo con Magda Bastida. Y bueno, para este programa tenemos 4 bloques principales. Para empezar, hablaremos del mercado negro de las armas. Para el segundo bloque ya entraremos en una discusión más profunda. Estados Unidos, el principal proveedor de armas, que era parte de lo que les comentaba hace algunos segundos. En el siguiente bloque ya hablaremos acerca de qué es lo que se tiene que hacer concretamente. Son las balas, ese motor del crimen. Y finalizaremos ya con un bloque de conclusiones. ¿Hay solución a esta problemática que se vive en nuestro país? ¿Cómo frenar el flujo del armamento en México? Así es como comenzamos. Y bueno, pues ya estamos empezando a fondo. Vamos a empezar dándole la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Empiezo contigo, Osvaldo Cruz Villalobos, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, Osvaldo. Gracias, Magda. Además, le doy la bienvenida a Orlando Camacho, director general de México SOS. Orlando, bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Sigo con las damas. Brenda Covarrubias, bienvenida. Muchas gracias. Además también a Laura Belamazán, es correcto, socia directora en Lexia. Bienvenida, Laura. Muy bien dicho. Y finalmente a Luis Antonio Merino González, presidente de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, ACE. Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por acompañarnos hoy. Es un tema que verdaderamente nos va a llevar a un debate bastante profundo. El mercado negro de las armas. Y me gustaría comenzar con empezar a hacer este análisis de qué tamaño es la problemática que se vive en nuestro país. ¿Con quién empezamos? Empiezo contigo, Osvaldo. Gracias, Magda. Buenas tardes a todos. Pues sí, es un tema muy diagnosticado. Es un tema que nos impacta directamente a nuestro país y no nada más a nuestro país, sino que nuestro país, Centroamérica. Como bien dijiste, se estima que el 70% de los asesinatos en México se cometen con armas de fuego y esas armas de fuego, la mayoría vienen de Estados Unidos. Por ejemplo, traigo un dato aquí. En 2019 se registraron aproximadamente 10.274 homicidios en este primer semestre. Digo, un número para ponernos a compararlo, ¿no? Donde participaron evidentemente pues, el crimen organizado y sobre todo pues, las armas que vienen de Estados Unidos. Ese control, ese tráfico ilegal, que no es nuevo de 2019, no es de ahorita, ya tiene muchos años. Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta o quien dirige los destinos de este país pues no había querido que nos diéramos cuenta. La pregunta sería, ¿no nos habíamos dado cuenta o hacía falta voluntad política, Orlando? Claro que falta voluntad política. Siempre ese es el tema que tenemos. El tema, bien lo dijo Osvaldo, es un tema ya muy diagnosticado. A lo mejor algunos números son complicados de sacar, pero normalmente tenemos cifras muy claras. Y por ejemplo, ahora lo que están sacando, y esta última cifra, de que 200,000 armas de los calibres que sean, cada año están entrando al país, y la recuperación de las mismas equivale a 193,000 en los últimos 10 años, pues te está hablando de que algo está pasando. Pero ha disminuido la recuperación de las armas también. Sí, por eso. Entonces, ha disminuido la recuperación tremendamente. En 2011 teníamos una cantidad determinada y hoy estamos hablando de una cantidad bastante disminuida. Pero el tema es, si entran 200,000 por año, en 10 años pues tienes 2 millones de armas que han entrado. Y solamente en esos 10 años se han recuperado 193,000 armas. Entonces tienes el 10% recuperado. Es un número en donde, por supuesto, por mucho falta voluntad, falta estrategia, falta seguimiento, que a mí es el tema que más me importa, porque de ahí puedes generar entonces la consecuencia clara que tiene que ver con la impunidad.
Bien, Brenda, ¿qué opinas tú al respecto? Claro, mira, aquí creo que hay un tema muy importante que es esas armas que entran ilegalmente, ¿a dónde van a parar, no? O sea, obviamente están muy relacionadas con el crimen organizado, están relacionadas con muchísimos delitos y, por ejemplo, un dato que yo traigo acá es que al menos de 2013 a 2016, 106,000 armas entraron ilegalmente y terminaron en manos del crimen organizado. Entonces, ahí te metes en un problema muy, muy grande porque finalmente no hay, si de las que entran legalmente no hay un control, imagínate tú lo que pasa con estas armas que no tenemos mucha claridad de dónde están y de dónde están parando y de para qué fines están utilizando. Déjeme preguntar algo de la siguiente manera y pongo la pregunta sobre la mesa para que ustedes me digan algo al respecto. ¿Qué tan accesible es llegar a un arma? Porque en este momento decimos, bueno, seguramente las armas traficadas son, o el destino final es evidentemente para el crimen organizado, pero estamos hablando que los delitos de alto impacto que forman parte de este catálogo de delitos del Foro Común, pues los comete aparentemente cualquier ciudadano y no precisamente es aquel que estaba vinculado con el crimen organizado, pero sí tuvo acceso a un arma y podríamos platicar con muchos amigos, familiares y demás. ¿Cuántos de ellos tienen un arma en casa y un arma que no precisamente está registrada ante la Sedena? Exacto, es que yo creo que ahora estamos hablando solo del mercado negro, ¿no? O del tráfico de armas, pero también todas las armas que entran legalmente al país. Hay datos también de todas esas armas desaparecidas que entraron legalmente al país, ¿no? Exacto, ¿no? Y claro, que dónde han ido a parar. Y un poco retomando la pregunta que tú hacías, es relativamente fácil obtener un arma hoy en día. Y sí, creo que todos tenemos algún amigo que tiene un arma en casa. Al menos yo sí. Te veo inquieto, Luis. Es que hay que aclarar, fíjate, en Estados Unidos relativamente es muy fácil comprar o adquirir un arma de fuego, casi de cualquier calibre. ¿Y en México no? Pero en México no. En México solo hay una tienda de armas legales por parte de la Sedena. La Sedena controla la compra-venta, la exportación, importación de armas. Entonces, sí es un poco complicado. Pero seguramente hay un montón de tiendas ilegales, ¿no? Exacto. Por eso, pero debido a qué, o sea, debemos de entender que aquí el problema de un mercado negro es generado a partir de la corrupción del mismo Estado que está complicando a los ciudadanos comunes comprar un arma de manera legal. En la frontera pues hay más de 10,000 armerías legales. En México solo hay una y hay proyectos que van a abrir más, que esperemos que sí se realice. Pero en México, lamentablemente, adquirir un arma de fuego de manera legal no es tan fácil como se cree. Sí hay ciertos requisitos, sí hay ciertos candados. Eso provoca que exista un mercado negro a partir de hace muchísimos años. Y debemos de combatir primero la corrupción, luego el crimen organizado y luego que se garantice que los ciudadanos accedan legalmente a un arma de fuego para combatir precisamente el mercado negro. Lo vuelven un objeto de deseo. Prohíbele a la gente que compre azúcar, va a buscar la manera de comprarlo. Prohíbele que el alcohol, lo que pasó en Estados Unidos en los 20s. Entonces, la ciudadanía, pues, principalmente se siente insegura. En segundo lugar, no todas las armas llegan al crimen organizado, porque puedes legalizar un arma que introduzcas al país y la puedes registrar y tú ya estás cumpliendo con la ley, que el único requisito pues, es que la registres. Pero a ver, entonces me dices que realmente el tema no tendría que ir por el lado de la prohibición y me llama la atención porque en su momento Jorge Luis Preciado, senador del PAN, en el 2016 hacía una propuesta bastante polémica. Él hablaba acerca de la aportación de armas y en su momento ponía en el Senado que tenía que legalizarse, que tenía que permitirse el hecho de que cualquier ciudadano portara un arma. Pero lo que me dices va como encaminado hacia ese lado o me estoy equivocando en la interpretación. No, lo que pasa es que aquí hay muchos mitos a partir en el sentido de que compras un arma legal y que es muy fácil adquirirla, cuando no es así. Ahora, la otra cuestión, lo que tú estás comentando sobre las licencias de portación de armas, que es una es poseerla en tu domicilio y obviamente la vas a tener solo en tu domicilio. Y para la licencia de portación, que eso indica traerla en la calle, sí es un tema muy complicado. De hecho, hay 4,000 licencias licencias de portación de arma de fuego en México, pero la cuestión es para que te la otorguen debido a la discrecionalidad con que son autorizadas. Y es muy difícil, ¿no? A final de cuentas, digo, son menos del 0.033%. Brenda, Laura. Sí. Yo creo que hay que hacer un matiz muy importante. Sí. Justo, él está diciendo es difícil o no es tan fácil adquirir un arma legal y tenerla y mucho más difícil todavía el portarla.
de acuerdo, pero justamente lo que estamos hablando es la relativa facilidad con la que la puedes adquirir en el mercado negro y el cómo se portan alegremente por la ciudad, digo, lo vemos todos los días, sin necesidad de Pero es registrarla. una actitud delictiva, es que eso es lo que hay que aclarar. Y ahí Voy- creo, perdón, un Ajá. segundito, creo que hay dos puntos muy importantes. No sé si él estaba abogando por la aceptación o no, pero sí creo que hay una parte importante de regulación, eso sí seguro, porque digamos que en México el mundo de las armas es como una caja de Pandora, que nadie quiere abrir, ¿no? Que todo el mundo tiene miedo de abrir, pero que en el fondo todo el mundo, al menos en las redes sociales, en los que escuchamos todos los días, está buscando o ante la poca actitud del gobierno está buscando defenderse de una Pero manera es que es una propia. caja de Pandora que nadie quiere abrir o que está abierta desde hace mucho tiempo, Brenda. Yo nada más 2 comentarios, un poco de justamente para darnos cuenta de qué tan fácil o no es adquirir armas de manera ilegal y tenerlas. Es que, por ejemplo, yo veía que en este tipo de programas como el desarme voluntario, donde tú vas y entregas, bueno, granadas, todo tipo de armas de alto y de bajo calibre, o sea, una cosa impresionante la que han logrado pues regresar. Entonces, obviamente eso habla de que en efecto hay una facilidad para adquirir esas armas, no de manera muy legal, me imagino la mayoría. Y por otro lado, es un poco una pregunta aquí, pienso que no sé si de pronto ir y caminar hacia facilitar el acceso a las armas o a la aportación y demás en un país que tiene un tejido social tan degradado en los últimos años, es un destruido poco prender la mecha más. Osvaldo, contigo Sí. me voy al corte. Sí, yo quiero tomar un tema. La importación legal de armas la hace la Sedena en México. ¿Sí? Digamos que es un monopolio Es un en ese monopolio sentido. del uso de la fuerza. Pero una vez que entran aquí a México, la Sedena no tiene los controles suficientes. Incluso hasta se las llegan a robar. Bueno, hemos visto armas que son justamente Sí. que pertenecían Ahora- en algún momento a cargos, ¿no? En ese momento. Adquirir un arma en el mercado negro en México es... Lo único que se necesita es tener dinero. Para Y poder ya. entrar y listo. Ilícito, sí, por supuesto. Uno de los principales países, si no es que nuestro principal proveedor de armas ilegales es Estados Unidos. Vamos a regresar del corte y vamos a empezar a hablar acerca del tema, porque se decía en un principio que 7 de cada 10 armas que fueron pues incautadas al crimen organizado y que forman parte de este mercado ilegal provenían justamente de allá, de los Estados Unidos. Con eso volvemos. Estados Unidos es el principal proveedor de armas de nuestro país, pero antes de entrar de lleno a este tema, déjenme retomar un punto que tratábamos antes de irnos al corte y se hablaba de qué tanto control puede tener sobre las armas la Sedena si finalmente pues hay hasta fabricantes de armas caseros. Y bueno, a ver, no estoy diciendo que sea concretamente en nuestro país, pero sí les puedo poner un ejemplo. En Brasil, en 2018, se hizo una incautación de 380 armas, cosa menor, pero la gran mayoría de estas armas eran de fabricación casera. Tenemos una problemática como esta en México. Sí, por ejemplo, sí hay. hay un dato que traigo aquí, quiero compartirles. De 97 a 2007, o sea, en 20 años, en México, como uno de los factores de este tráfico de armas, los homicidios han aumentado 570%. Eso es una cifra muy grande. ¿no? Y ya que la Sedena es la única que tiene la capacidad legal para importar armas, pues considero que los registros en términos de transparencia de su tráfico legal no están funcionando porque, como dije hace rato, relativamente es fácil comprar un arma en el mercado negro. Aquí en la Ciudad de México incluso podríamos decir algunos puntos donde sí se conoce la adquisición de estas armas, ¿no? Bueno, recientemente Sí, pero- escuchábamos un reportaje que está por chat, ¿no? Pero, a ver, déjenme retomar algo porque me parece que eso llama mucho la atención y es empezar a entrarle al debate de quitarle el monopolio a la Sedena para que no sea solamente la Sedena la que venda o la que esté permitida o autorizada para la venta de armas de carácter legal. Y no estás muy de acuerdo con este punto, Orlando. No, la pregunta que yo hago es por qué tendríamos que abrir, no sé si otras distribuciones, habría que pensar cómo lo abres, en el caso de abrirlo, cómo se abre, pero ¿por qué de principio tendríamos que abrir
un mercado para armas de fuego. O sea, eso es, ya existía, no es de como hecho. otro. Existía antes, por supuesto. Del 70. Sí, existía. Había armerías en todo el país y las enviaban, incluso te enviaban cartuchos y armas por correo, por servicio postal mexicano. Sí, pero no había la situación que estamos viviendo en este momento. O sea, no podemos Pero comparar la ¿qué cambia situación de una los 70 prohibición a otra? No, pero de todos modos, la Una parte libertad. fuerte de los homicidios que tenemos y Pero la son las problemática personas. que tenemos del paso de armas de Estados Unidos a México, pues no es precisamente para la gente común y corriente que estamos aquí sentados. Es precisamente porque vemos quiénes son los que perfectamente o quieren utilizar o van a utilizar o son los clientazos para poder generar una utilización de esas armas con un fin muy determinado. Entonces, yo creo que aquí tendremos que diferenciar, porque no podemos meter como en una misma canasta. A mí lo que me preocupa es que de repente digamos, abrámosla, porque todos podemos utilizar, porque legal o ilegalmente el mercado negro se nos aumenta, cuando yo creo que son cosas que tenemos que diferenciar con mucha claridad. Hay un crimen organizado que no teníamos en los años 70, hay cárteles que son los más poderosos del mundo que hoy están funcionando, llevamos 12 años en una problemática tremenda de homicidios, y estos matan no con la mirada, estos necesitan armas, y a veces se enfrentan hasta nuestras autoridades más fuertes con el armamento más poderoso todavía. Aquí traigo una estadística del número de armas y lo que traen, y es tremendo. Entonces, yo creo que esa posibilidad de fuego, de generar, por eso tenemos que dividir el análisis. No es nada más lo que tú o yo podamos comprar, sino qué es lo que estamos favoreciendo con todo esto. No ha existido un debate abierto hasta el momento acerca de armas de fuego y sobre la producción y comercialización en torno a esto, porque finalmente me parece que cada que se sientan a hablar acerca del tema de las armas, de este tráfico ilegal, pues tiene que salir a relucir el asunto de la violencia generalizada que vivimos en México. ¿Se ha entrado concretamente a este tema de debate? Porque lo que nos estás queriendo decir entonces es que sí se tiene que analizar, pero son dos temas separados. Yo creo que son dos cosas, y a lo mejor le sacamos 3 o 4 más aristas a todo esto. Es un tema que me parece para México, que no es Australia, que no es Finlandia, me parece que tendría un análisis distinto. Es como cuando hablamos del sistema penitenciario. De repente salen las grandes voces diciendo, ¿por qué no hacemos penales como en Noruega? Pues nos encantaría. No somos Noruega. Pero no estamos en la posibilidad hoy en este parte país. de lo que decía Brenda, el tejido social. Eso, bueno, además del tejido social, la situación social que estamos viviendo, pues nuestro sistema penitenciario tiene una característica muy determinada y necesitamos hacer una reforma integral antes de pensar en esos penales de Noruega. A eso me refiero, o sea, tengamos mucho cuidado en el análisis y comparativo con otros países y mejor veamos qué es realmente el debate a fondo y al detalle que tenemos que tratar en cada uno de nuestros temas. Y creo que vamos a encontrar soluciones a las nuestras, pero ahí es donde tenemos que sí abrir el debate con seriedad y no meter todo en la misma canasta, que a veces es el error que cometemos en México. Decías, hablabas de este senador, pues que todo mundo entonces porte un arma. ¿Cuáles son las consecuencias o cuáles son las causas o qué se puede generar en un país como México, no como Suiza? En un país como México, es a lo que me refiero. Eso nos lleva, y tú mencionas un punto que me parece crucial, tenemos que empezar a acotarnos a determinadas problemáticas para empezarlas a resolver y después brincar a otros temas. Sin embargo, también está el tema de los Estados Unidos, este principal proveedor de armas a México, y que muy trillada ahí está la frase, México pone los muertos y Estados Unidos pone las armas. ¿Qué papel tiene que jugar México en todo esto? Porque veíamos recientemente este tiroteo en Texas, en donde pues de ahí surge un momento coyuntural para que Marcelo Ebrard diga, tenemos que entrarle ahora sí al debate, tenemos que hacer algo para que se frene esta venta indiscriminada de armas en Estados Unidos. Y es el paso, la ciudad que está considerada como la más tranquila y segura de Estados Unidos. Brenda. Ay, perdóname, Laura. Con Brenda, porque también la tengo la mira, Laura, perdóname. No te preocupes. Yo creo que son, el tema de Estados Unidos, además, ahora coyunturalmente, tiene dos agravantes. O sea, ya sabemos que Estados Unidos es un país pro armas que además abiertamente pues favorece, ¿no?, la tenencia y la aportación de armas. Pero es que además ahora mismo tenemos un presidente pro armas que es defensor de la NRA, ¿no?, de la Asociación Nacional del Rifle, financiado por la Asociación Nacional del Rifle, que además, si le añades que este presidente está en elecciones, está en proceso electoral y se quiere reelegir y necesita apapachar a su base de votantes más acérrima, exactamente,
pues definitivamente no va a cambiar el discurso, al contrario. La verdad es que, y con todos mis respetos, pero la intención de Ebrard de abrir el debate y de poder intervenir en este comercio y en esta situación estadounidense, honestamente la veo radicalmente Pues es que es una difícil. industria que deja ganancias millonarias. Sí, en este momento me parece que finalmente para México siempre va a estar relacionado también con qué pasa en Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay elecciones el próximo año y de esas elecciones mucho depende también qué va a pasar, aunque ahí hay matices, porque finalmente la Asociación Nacional del Rifle, bueno, o sea, tiene poder en los dos partidos, en el Congreso, o sea, finalmente ha financiado a demasiada gente y a demasiados intereses que es muy difícil que incluso si llegara alguien diferente a Trump se hicieran, aunque en campaña lo digan, ¿no? O sea, ahora Biden o Bernie Sanders o todos estos candidatos demócratas, pues sí, dicen, nosotros nos vamos a lanzar por un control mayor de armas, por verificaciones más estrictas, por Habría que ver ya si cuando lleguen y cuando sean candidatos y con la presión ya de la Asociación Nacional del Rifle frente a ellos harían algo. La pregunta sería clara, ¿estamos en condiciones de exigir algo y de intrometernos también en parte de la política de los Estados Unidos? Porque al final del día, pues sí, México ya está haciendo la chamba sucia, ¿no? Lo que en algún momento le pidieron al país de detener el flujo migratorio, pues está aplicando, según las cifras del presidente. Ya hay un avance ahí concreto en materia migratoria. ¿En qué posición estamos entonces como mexicanos, como país, y en qué posición está el presidente como para poder hacer un llamamiento para esto? Pero es que además, más allá de esto, yo creo que hay otro debate interno primero. Es decir, justamente lo que señalaba Brenda hace un momento. El tejido social está totalmente desarticulado. Nos sentimos en un ambiente de inseguridad tal que lo que necesitamos es certidumbre. Va mucho más allá de los aspectos técnicos, desde mi punto de vista, e incluso de inmiscuirse en la política norteamericana. Sí tendría que hacerlo. Tendría que hacerlo, no, pero la realidad es que necesitamos resolver mucho antes, ¿no?, lo que tenemos aquí. O sea, es un tema simbólico. Hoy por hoy, el posible hecho, y un poco retomando lo que estaba diciendo Orlando, es que la situación que tenemos hoy en día es que si de repente diéramos la posibilidad del acceso a las armas, aunque fuera de manera legal, es de alguna forma está simbolizando el acabose del Estado. Estaríamos diciendo ya no hay quien nos pueda proteger y nos tenemos que proteger a nosotros mismos, y estaríamos legitimando la autodefensa, cosa que en Estados Unidos así es, ¿no? Sabemos perfectamente que en Estados Unidos podemos comprar un arma mucho más fácil que tramitar un divorcio, ¿no? Ahí sí que te puedes ir a Walmart y comprarla. Es la falta de Estado de Derecho, Osvaldo. Pero hay que ver, este tema cobra más relevancia, efectivamente, como decía Magda, por el tema electoral de Estados Unidos. Claro. Evidentemente el presidente de Estados Unidos no va a bajar ese tema, le interesa mucho su reelección, parece ser que lo conseguirá. La Asociación Nacional de Rifle pues es una industria mundial, ¿no?, donde me atrevería a decir que casi pone y quita presidentes, entonces difícilmente alguien se va a poner en contra de ellos. A mí me gustaría retomar el tema de la Sedena. Por ejemplo, traigo un dato aquí: entre 2017 y 2018, el recurso para la Sedena en el rubro de importación de armas fue alrededor de 3.600 millones de dólares. Pero aparte, que considera que la Sedena también fabrica armas en México. Tenemos fábrica de armas de la Sedena en México, entonces ya tenemos dos flancos, para ¿no? uso militar nada para más, uso militar. no son para civiles. Entonces, y por otro lado, el tráfico de armas que llega de Estados Unidos a México por el crimen organizado, porque esto es evidentemente un tema relacionado con el crimen organizado. Entonces, portar un arma en México, pues me parece que va en contrasentido con el deber del Estado. El deber del Estado debe garantizar nuestra paz, nuestra seguridad. Pues tanto contrasentido como de pronto ver estos videos de gente del crimen organizando portando armas que serían de uso exclusivo del ejército, como bien mencionas, y que se supone están siendo fabricadas para uso exclusivo del ejército, y que los ves más armados que el propio ejército. Es un contrasentido en donde verdaderamente se ve esa falta de Estado de Derecho y que no está habiendo un control adecuado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí lo que sí cabe aclarar es que las armas son una herramienta, y siempre la idea que todo el mundo tiene... Defíneme herramienta. Herramienta es un objeto inanimado que no es, pues obviamente no, un arma no mata por sí sola, son las personas. Eso sí tendríamos que aclararlo, porque si yo tengo un cuchillo,
puedo asesinar a cualquier otra persona, tengo una piedra, también lo puedo asesinar. O sea, no es enfatizar el tema sobre las armas, y las armas son las personas las que tienen una actitud delictiva, las criminales. Y cuando tú hablas de un mercado negro y le llegan las armas ilegales, precisamente son las personas delincuentes o crimen organizado las que las compran. Los ciudadanos, es un tema, digo, muy complicado, que tiene muchísimas aristas, que podríamos analizarlo y dividir el tema en muchísimos temas. Pero sí necesitamos aclarar ese punto de que las armas no son las culpables, son las personas. Pero violencia normalizada, pero más también armas. debemos de corregir todo el tejido social, las causas de esa violencia. Pero lo que prevalece es el interés económico. Sí, Simplemente pero por la eso frase. No jalan, seguramente como es la frase, ¿no? Las armas no jalan el gatillo por sí solas, pero sí invitan y son una tentación para jalar de él. O sea, un arma no es cualquier herramienta. Sí, pero te digo, yo he usado armas desde los 16 años y te digo, yo cumplí con mi servicio militar y nunca he tenido un antecedente criminal y no he tenido el arma aquí en la mano y me han dado ganas de matar a nadie. Sí. Eso debemos de educar a las personas, te digo, el servicio militar es para eso y debemos desde la familia también debemos de educar a las personas y a los hijos. Pero debemos de hacerlo, entonces, ¿no? yo creo que hay que empezar, empecemos entonces por hacer pero eso. nadie lo hace. ¿Cuándo realmente cumplen con el servicio militar? Se supone que porque bueno, es todo un tema, ¿no? Te empeñas empeñas en que no te salga la ficha para poder ir y asaltarte los militares. El servicio militar es pueden lavar la calle. Me pongo en el lado del hijo. Si mi papá juega con un juguete tan divertido como un arma, a mí no me va a apetecer jugar con el mismo juguete de papá. Pero también se utilizan para el deporte. O sea, las armas no solo son para defensa, se utilizan para deporte. De hecho, es un deporte olímpico. Y que ahí se queden. Entonces, no o sea, marquemos cuando entras en una cuestión de, por ejemplo, te secuestran o te asaltan, entran a tu casa y te entran 3, 4 personas con armas de fuego, no te puedes defender llamando con un teléfono al 911. Hay toda una controversia. Siempre, o sea, pero es tu derecho, es un derecho vamos a hacer una pausa aquí porque hay toda una controversia alrededor de entran a tu casa y de pronto tienes que accionar un arma. ¿Qué pasa? Porque el tema de las balas, dicen por ahí, son el motor del crimen. Con eso volvemos. Es un proceso que en sí mismo desafía a la autoridad, que desafía a la seguridad nacional de tal forma que nos ha llevado a tener índices altísimos de violencia en el país. Antes de irnos a un corte, hablábamos de bueno, ¿qué pasa? Es solamente un objeto, un arma de fuego y se necesita un agente disparador, se necesita que alguien realmente llegue y accione esa arma para que pueda funcionar. Pero se arma controversia al respecto. Y les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa de pronto cuando alguien entra a tu casa? Tú tienes un arma en casa porque tienes el permiso para tenerla y en ese momento lo matas. Seguramente se podría hablar de que es en defensa propia. Pero ¿qué pasa cuando alguien entra a tu casa, tú tenías un arma ilegal y lo matas? Pasa lo mismo, nada más que no te agregan el delito bueno, es legítima defensa. Pero si tienes un arma registrada, es una multa porque no registraste el arma, a final de cuentas. Si es dentro de las legales, si es ilegal, ya te ponen otros delitos como portación. Orlando, tú decías que no nada más es un tema de responsabilidad. Hablabas de que también tiene que ser un tema de regulación. Sí, es que lo que insisto es, veamos el contexto de país en el que estamos, para cualquier tema y el tema de las armas. Hoy vemos en Estados Unidos, la estadística te dice que tienen los jóvenes y los mayores 14 veces más posibilidades de morir por arma de fuego que cualquier país de los cualquier país avanzado. Esa es una estadística porque pues, por toda esta apertura. A lo que voy es el mismo tema de las drogas, que es un tema complicado, es muchas cosas que hemos platicado. Sí tendríamos que analizar con calma qué es lo que está pasando en cada tema que estamos viendo y ver dónde tenemos que regular y qué tenemos que regular y cuándo lo tenemos que regular y qué pasos tenemos que dar antes para poder hacer eso. Y entonces llegar a la conclusión si tenemos que abrir y en dónde, o no tenemos que abrir, o bajo qué criterios tenemos que abrir, o qué leyes tienen que ir acompañando esto para hacerlo realmente mejor. En fin, no es solamente abrir así el debate, necesitamos pensar con seriedad y llevarnos un rato poniendo todas las aristas, porque el país es muy fácil, porque muchas personas de este país se escuden, como ha pasado, o en huecos legales, o en impunidades que vivimos todos los días, o en todo mundo lo hace,
o en por qué yo no, O en ya se o me hacía. tengo que defender. Déjame que tener mucho planteártelo de la cuidado. siguiente manera. ¿Qué debe hacerse para reducir el costo humano que tiene esta disponibilidad no regulada de las armas? Es que necesitamos hacer, como decía Orlando, bueno, no lo dijo con estas palabras, pero hay que hacer unas políticas públicas, no tanto para portar o no arma, sino para una educación previa, ¿no? de tener o no un arma, porque mucha gente dice, tengo un arma en mi casa, ya estoy seguro, ¿no? Porto mi arma en mi auto, en mi persona, y ya estoy seguro, y no necesariamente es así. Yo pondría sobre la mesa 3 cuestiones, de hecho, de las que están platicando ahorita. Lo primero es, yo preguntaría, más allá de lo que nos estamos preguntando, es ¿por qué tendría que tener la necesidad de defenderme y de tener un arma para defenderme en mi hogar? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Eso La cantidad es de lo violencia, primero. ¿no? Claro, claro, efectivamente. Y un poco de esa mano, esa cantidad de violencia y esa violencia normalizada, más las armas, vuelvo a poner Pero la también pregunta para mi viene el compañero. riesgo de lo que decía hace un momento Osvaldo, ¿no? Bueno, pues así puedes traer el arma y la puedes estar portando, pero a veces con esa misma arma te matan. Sí, definitivamente, pero además una cosa que se nos está olvidando, que tenemos un artículo constitucional Que que permite el habla armas. incluso del uso de armas en los hogares para brindar seguridad y legítima defensa. Y tan desdibujado está el asunto que a partir de ahí no hay regulación al respecto. Es decir, contamos con el artículo constitucional, pero no hay regulación al respecto. Brenda. No, y de hecho termina siendo criminal por defenderte. No, yo lo único que quería aquí decir era precisamente de lo que Laura mencionaba, que por qué habríamos de necesitar eso. Creo que también se nos está olvidando esta parte que tenemos un Estado. Y a ese Estado se le tienen que exigir las condiciones mínimas de seguridad. O sea, no tendríamos por qué llegar al debate de si porto o no un arma. Tendríamos que estar diciendo, a ver, Estado, ¿qué estás haciendo para que no entren a mi casa a robar? ¿Qué está pasando en mi colonia, en mi ciudad, en mi municipio, en el país? Sí, de hecho, sería el símbolo tal cual de la derrota y desaparición del Estado como un intento fallido para brindar ¿Seguridad? orden y seguridad a las personas. Sí. El Estado evidentemente es el responsable. Yo coincido con Brenda, porque aquí este es un síntoma desde mi punto de vista. ¿Qué no ha hecho o qué ha dejado de hacer o qué ha hecho mal el Estado para no brindarnos la seguridad? ¿Qué no ha hecho y qué ha Sí. dejado de hacer? Dímelo. Bueno, no ha tenido políticas en la materia articuladas. Ahora ya los gobernantes a cualquier cosa le llaman política pública y no es necesariamente eso. A veces son programas de gobierno diseñados en el escritorio para hacerse en el campo de trabajo donde ni se conoce, ¿no? En las escuelas, la parte educativa, ¿no? Claro. Hay los jóvenes de hoy, pues algunos ya no tienen necesidad en su mente de estudiar. Los que ellos quieren es conseguir un arma y dedicarse a lo que eso provoca. Y aquí en la Ciudad de México pues hay puntos que todo el mundo conoce, el centro Tepito, por ejemplo, ¿no? Y hay otros en la periferia. Sobre todo que el Estado no ha sido capaz de asegurarnos este bienestar para nosotros los mexicanos. Hoy se habla de que el pueblo es feliz. Bueno, ver qué tanto es feliz con un arma de fuego, ¿no? Luis. Hay algo que quisiera aclarar ahí en el sentido que una persona que compra un arma para obtener un beneficio es un delincuente, porque obviamente sí estamos de acuerdo, y estoy de acuerdo contigo y con todos ustedes, en que si alguien tiene la necesidad de comprar un arma para delinquir y obtener los beneficios de estar haciendo cosas indebidas, pues obviamente pues es un delincuente. Pero una persona honesta que compra un arma para defenderse no puede ser un delincuente. Un empresario, un padre de familia que compra un arma, precisamente la compra para defenderse, cumple con los requisitos, que es A ver, de registrarla. entrada, ¿cuáles son esos requisitos? Para comprar un arma legal necesita copia de su acta de nacimiento, de su CUR, comprobante de domicilio, un comprobar que tiene un trabajo, no tener antecedentes penales, hacer una solicitud y haber cumplido con los requisitos del Servicio Militar Y Nacional. exámenes psicológicos. No, también eso es para examen la electro- aportación de para la armas. aportación. Para la Ok. posesión de domicilio es mucho más sencillo. Pero en ya Estados Unidos el debate para es la que se les licencia, han sí. entregado armas a locos, ¿no? Totalmente. Bueno, en Estados Unidos el debate es que los videojuegos violentos son los que causan Es que situaciones aquí como las hacemos de apología Dallas. del delito, hacemos hasta en las Es- series. ese es parte de Esa las parte de la estrategias que educación tendríamos que hacemos. trabajar. Por supuesto, Deberíamos de totalmente de acuerdo combatir contigo. todo eso y las causas Sí. sociales como la Imagínate un inseguridad, la desigualdad social, el clasismo, Ahora, imagínate un chavo que cuando no tenemos todo eso todavía, porque no lo hemos combatido, pero tampoco le le das exigimos. la apología. Claro, me refiero, hay que exigirlo, pero no lo tenemos ahorita. Y en ese momento un chavo de estos que comentabas y de los que conocemos en todos lados, tiene esta apología, pero además tiene estos ideales de personas, de hombres y mujeres para hacer eso,
que no importa si vivo 3 o 4 años, porque eso es la estadística, ¿no? 3, 4 años vivo, no importa, pero le dejo un dinero a mi mamá y yo vivo bien, y ya vi el coche y la chica y la novia y lo que fuera, y la otra también. Y además, y para tener ese ideal de vida, además tiene esta facilidad, esta apertura para el arma, porque lo necesita, es la herramienta que necesita para conseguir eso. Pero no hay otra forma. A lo mejor hasta el teléfono celular. Sí. Pero el tema es que estamos abriendo, me parece, cuando es así, abres mucho la situación, cuando tenemos que corregir muchísimas cosas antes. Por sí, a lo mejor tú tienes mucha más facilidad, porque desde los 16 años te enseñaron cómo hacer educación, eso. Yo recibí educación. Pero yo no necesitaría eso, porque yo no la necesito. Yo no quisiera, ni para mí ni para mis hijos, como que no lo necesito. Pero no todos están en la situación que tú estás, tal vez. La gente que sale de su casa y la secuestran, o la gente que sale de su casa a trabajar y lo asaltan en el transporte público, o los deportistas, porque también hay gente que ha ido a entrenar y los violan, o los asesinan, o los roban. Ahí cuando van a entrenar, por ejemplo, al desierto de los Leones, o en otros lugares que podemos enumerar muchísimos. ¿Pero qué deberíamos de hacer? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Tener armas para defenderme? O mejor que estos no tengan armas para atacarme. Exacto. El problema, es la violencia normalizada. Sí, pero si tú le prohíbas a la gente, todos nos la van a comprar. Y la pregunta es, ¿cómo los desarmas? Porque finalmente, No, si hemos visto esta parte de los programas de desarme voluntario y demás, que pues, es una mínima parte del problema. No me parece que los resultados que tengan sean verdaderamente significativos para la gran problemática que se tiene en el país. ¿Cómo los desarmas? ¿Cómo los combates? ¿Qué haces? Porque por una parte, lo que nos estás diciendo, Orlando, es no deberían detenerlos. O sea, hay que quitárselas o con estas nos están atacando. No tendríamos la necesidad tampoco de portarlas. Pero habría que ir al origen, insisto. Tendríamos que hacer políticas... Cumplir. Primero que mejoren hasta el salario, y podremos hablar de educación, de salario, de igualdad social y de muchos temas de fondo que tendrían que ser los causantes o son los causantes de la violencia en muchos casos. Digo, si ponemos el caso de los chicos estos que se dedican al crimen organizado, ¿por qué lo hacen? Pues porque es redituable y si ellos buscan un trabajo, no sé, ganan hasta el salario mínimo, pero es más fácil. Y en el punto en el que nos encontramos, lo que necesitamos es certidumbre. Es que eso es lo que necesitamos. Es un tema muy simbólico. Este país requiere orden. Es un punto que necesitamos. Y el orden empezaría en el control del tráfico de armas. ¿Por qué no se logra? Porque evidentemente afectas a un negocio multimillonario y mundial. Claro. Pero es que de pronto llega un policía en un operativo, hacen cierta incautación de armas, en esa incautación de armas reporta 5 y se guarda una. Y luego las venden. Y luego la venden en el mercado ilegal. Entonces, ¿cómo puedes tener un control total si también las autoridades están corrompidas? Bueno, y sobre todo cuando incautan armas, evidentemente la producción aumenta. Es como en las drogas, ¿no? Incautas 10 armas, pero tengo 100 acá. Debes incautar para que las cifras, las estadísticas que se reportan demuestren o intenten demostrar que la violencia está bajando, lo cual no es cierto. Brenda, te veo meditando al respecto y tienes la idea, dinos. Sí, bueno, yo lo único que aquí sé decir es que en efecto, o sea, es un tema que tiene muchas cosas, se tiene que trabajar desde la educación, claro, desde las políticas públicas, desde la legislación. No va a ser no se va a llegar a la solución en el corto plazo de 12, o sea, eso es imposible, ni siquiera aunque los que defienden como de no, hay que facilitar, tampoco sería una solución y solamente agravaría el problema. Entonces, la discusión se tiene que empezar, ¿sí? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y ahí es lo que preguntas, es precisamente en donde le tienen que entrar los políticos, los expertos y todos, justamente para entre todos idear, pues esto, ¿no? Entrarle al debate. Entrar al debate, pero por partes separadas. Y es que justamente así es como llegaremos al último bloque, a nuestro bloque de conclusiones. ¿Cómo frenar el flujo de armamento que tenemos en el país y qué tanto daño le ha hecho a México? Ese es nuestro último bloque, con eso volvemos. Minimizar el tráfico de armas que se produce en nuestro territorio, que tanto daño nos ha hecho y que tanta violencia generalizada ha dejado. Con eso entramos en este bloque final, el de conclusiones hoy en A Fondo. Así que empiezo contigo, Osvaldo. Gracias, Brenda. Pues algún dato que traigo aquí. El costo económico de esta crisis de violencia en México representa alrededor del 20% del PIB, es decir, 7 veces más que lo que se destina para educación. Se debe controlar, se debe mejorar... ¿El costo del tráfico o el costo de la violencia? De la violencia. Ahora, ¿se debe hacer lo que preguntas, Magda? Sí se debería hacer. ¿Se puede? No se puede.
eso ha quedado demostrado por parte de nuestras autoridades y del crimen organizado. Esto es un negocio que afectaría a miles de millones de dólares. Evidentemente también va contra nuestra soberanía porque las armas, el crimen organizado, pues deteriora el empleo, la educación, la inversión pública, la inversión privada, en la educación, nos daña a todos. Esa bala que mata lamentablemente a una persona, no mata a una persona, mata a un pueblo. Y es lo que nosotros estamos viviendo últimamente, ¿no? Bien, me voy contigo, Brenda. Sí, yo lo que creo es que dentro de lo que ya se puede hacer, hay que señalar algunas cosas, como por ejemplo, en cuanto a las armas que entran legalmente, tendría que haber muchísima más transparencia de cuántas entran, dónde entran, a cuáles son sus destinatarios finales, para qué se usaron, minimizar lo más que se pueda este número de armas que se terminan por extraviar o que terminan sin saber en dónde quedaron. Obviamente exigirle al Estado, creo que es una parte muy importante del debate, es exigir al Estado seguridad, porque en medida que se le exija, menos necesidad se va a sentir la población de defenderse o de la legítima defensa, porque pues menos va a estar en riesgo. Y pues creo que una parte importante va a ser poner ojo en qué pasa en las elecciones de Estados Unidos, en cómo, si otra vez queda Donald Trump o quien quede, cómo se va a trabajar, porque Andrés Manuel, bueno, había dicho que él no iba a permitir ya el tráfico de armas como en sexenios anteriores y que no iba a haber nada por lo oscurito, así que pues hay que tener como todos esos puntos en la mira, y finalmente que en este momento armar, creo yo, a una sociedad que está tan descompuesta y con tanta violencia y que lleva muchos años en guerra, es prender la mecha y hacerlo mucho más grave. Buscar la reparación del tejido social. Sí, claro. Bien, voy contigo, Luis. Ok, yo opino, ¿no? Te digo, desde la prohibición, desde 1971, te digo, llevamos 49 años que no ha funcionado la restricción de armas en México. Para combatir, obviamente, el mercado negro, pues deberíamos de abrir tiendas legales. Terminar con la corrupción, terminar con el crimen organizado, la impunidad, y que el Estado sea el encargado de la seguridad, no por ello pierdo mi derecho a defenderme. Necesitamos atender las causas sociales de fondo, que son las causantes de la violencia, antes de culpar a las armas como causantes de la misma violencia. Debemos de cambiar la mentalidad, abrir debate, cambiar el chip que tenemos de que México nunca está preparado cuando ha tenido mucha experiencia. Si queremos ser un país de primer nivel, pero seguimos pensando que somos país de tercera, de cuarta, de quinta, debemos de cambiar esos aspectos y esa mentalidad. Bien, voy contigo, Laura. Creo que hay que asumir el país en el que estamos. Creo que definitivamente la solución no pasa por la apertura hoy por hoy en el México que vivimos, de la posibilidad de acceso y portación a las armas. Definitivamente no. Me sumo a las conclusiones que señalaban tanto Osvaldo como Brenda, y le sumaría una más, y que lo decía hace un momento. Creo que sí necesitamos certidumbre, necesitamos saber que vamos a salir del trabajo y vamos a llegar a casa sanos y salvos. Necesitamos saber que a tu hija no la van a matar o no la van a asesinar cuando se vaya a la escuela. Eso es lo que necesitamos saber. Necesitamos erradicar la necesidad de la autodefensa. Bien. Y hacerla legítima, el hecho de que puedas autodefenderte. No, al contrario. Tenemos que erradicar la necesidad. Que verdaderamente sea responsabilidad del Estado. O sea, que erradiquemos la situación de violencia generalizada, normalizada y compartida constantemente en nuestras cámaras de eco, pensando que todo lo que nos rodea es violencia, y entonces justificamos, entre comillas, la necesidad de portar un arma. En el momento en que creamos que no necesitamos portar un arma, creo que podríamos empezar por un camino de solución. Bien, voy contigo, Orlando. Bueno, empezaría diciendo que tenemos 22.689 armerías del otro lado. Correcto. Entonces, estamos compitiendo contra una oferta tremenda que muchos otros países no tienen. Ese es un primer gran problema. Y con las leyes y políticas de ellos, pues no podemos, por más que digamos que vamos a poder. Entonces, más bien tendríamos que pensar, bien, o sea, hagamos todo el esfuerzo para en las elecciones cambiarlos y hablar y negociar. Está bien, hagamos todo eso, a ver si nos hacen caso. Pero el punto es donde sí nosotros podemos actuar. Y donde nosotros podemos actuar es precisamente de lo que pasa de la frontera para acá. Y ahí es entonces donde sabemos que tenemos este enorme flujo, ¿no?, de esta producción tremenda hacia México, que curiosamente desde el 2004, cuando empezó esta legalización abierta, ¿no?, de venta,
tú veías los mapas de las tiendas de armerías en el país, en Estados Unidos, y abren y legalizan y ¡pum! Se vienen. Es curioso el mapa cómo se contempla en la frontera, pues porque sabían dónde estaba el negocio y a quiénes le iban a vender. Entonces, primero es eso. Y lo segundo es, creo que no debemos descuidar nunca este principio. Es fundamental fortalecer a nuestras instituciones. Si seguimos pensando que son todo el tiempo corruptas, todo el tiempo impunes, bueno, pues el trabajo que tenemos que hacer desde México, eso tratamos de hacerlo, es fortalecer a las instituciones, creer en ellas. Segundo, normas estrictas para la obtención de licencias de uso y tenencia de armas, pero estrictas. Yo iría por la prohibición de... Sí, ahora ahí voy con la que se cumpla. Pero aquí el problema es eliminar el criterio, porque te digo, ese es un criterio discrecional que se lo dan a sus amigos nada más. No se lo dan a una persona que cumple con sus requisitos. Si cumples con los requisitos de una licencia de portación, simplemente no te la dan si no tienes palancas o no tienes amigos políticos o no tienes dinero. Eso es una realidad. Estoy de acuerdo, pero a lo que estoy hablando es el principio, ¿no? Sí, necesitamos tener unas normas estrictas que se cumplan. Como hay que cumplir la ley en otras cosas, pues eso hay que cumplir. Programa de compra de armas también para destrucción. Me parece que hay que implementar como se hizo en otros lados. Hay que ir con el canje de armas, no creo que sea lo que más funciona, pero pues hay que hacerlo. Estrategia radical en fronteras y puertos, pues que es por donde normalmente entran y frenarlo decididamente. Me parece que ahí hay que ponerle, otra vez sí, pero tenemos una autoridad corrupta. Bueno, pues esa es la autoridad que tenemos, es lo que tenemos que hacer para que las cosas funcionen y con una participación de la sociedad civil mucho más amplia. Y generar estos grupos de unión y alianzas donde gobernadores hoy están preocupados por esto, sobre todo los del norte, y se están empezando a reunir y están pidiendo ayuda a la sociedad y dicen, ¿qué hacemos? Me parece que eso no había pasado antes, hay que hacerlo. Y por supuesto, temas de prevención, de educación, de estrategias integrales para trabajar con involucramiento de instituciones y participación de la sociedad es como lo ejemplificas. Entonces, así es como concluimos. Hoy México compite contra una gran oferta, sin embargo, México es tan solo un enano cuando a política exterior se refiere y su zona de actuación es directamente en el interior del país, es en donde se tiene que trabajar. El país no pasa por la apertura en este momento para poder hablar abiertamente de una aportación de armas. ¿Por qué? Porque el tejido social está destruido y se tiene que entrar en las causas de fondo, reparar esas causas que han llevado a la ruptura social. La restricción de las armas debe abrirse hacia un debate segmentado que atienda las causas de fondo, porque la industria de la violencia es millonaria y representa ese 20% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, hay que fortalecer las instituciones haciendo participativa a la sociedad, con normas más estrictas, pero con un cumplimiento cabal, es decir, hacer valer la ley, lo que hasta este momento no se ha cumplido. Hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, pero como siempre, muchísimas gracias a usted por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida, usted simplemente descanse.